Hoy voy a compartir cómo hice estos farolillos con un solo volante de esta vieja falda flamenca que compré en una tienda benéfica. Podría haber escogido cualquier otra prenda que ya no me pongo, o un retazo de tela sobrante, porque en esta serie, que he bautizado como Aquí no se tira nada, se trata de sacarle partido a lo que ya tenemos, en vez de tirar y comprar. Por su estampado de lunares y colorido, decidí darle un toque folclórico a los farolillos, pero vosotros no tenéis por qué. Son facilísimos de hacer, tanto si coséis como si no. El primer paso es sacar la plantilla de un vaso de papel o de plástico. Para ello podéis abrir el vaso por la parte inferior de esta manera. Y una vez abierto, trazar la plantilla sobre papel, dándole un mínimo de 1 centímetro alrededor, que vais a necesitar tanto si coséis las fundas como si las pegáis. Otra forma de sacar la plantilla aún más fácil es envolviendo la tela alrededor del recipiente y marcando con alfileres por donde cortar. Y antes de cortar no olvidéis de planchar bien la tela para que esté derechita y salgan bien los patrones. Una vez cortadas las fundas hay que hacer pequeñas incisiones por la parte estrecha que más adelante pegaremos alrededor del fondo del vaso o recipiente. Hasta aquí todo bien, ¿a que sí? Este proyecto es tan sencillo como resultón. Y si después de ver el vídeo tenéis cualquier duda sobre el proceso o los materiales, dejad un comentario abajo y con gusto os responderé. El margen del centímetro que le dejamos en los extremos lo planché para ponérmelo un poquito más fácil a la hora de pegar o coser, lo que queráis. Cualquiera de las dos formas de unir los lados funciona en este proyecto. Así más o menos deberían de quedar, justitas por arriba y con algo de vuelo por abajo. Vamos ahora con la opción de pegar en vez de coser y de paso os enseño cositas que deberéis de tener en cuenta si usáis vasos de plástico. Como me quedaron fundas que corté con la plantilla de vasos de papel, que suelen ser más anchos y cortos, tuve que recortar un poco los vasos de plástico y adaptar las fundas a su medida. Este es un paso que no tendréis que dar si sacáis la plantilla directamente de este tipo de vaso, que es más apropiado, aunque también mucho menos robusto, porque al ser transparente deja pasar la luz de las bombillas LED mucho mejor. Antes de pasar a pegar, yo os aconsejaría hacer una última prueba para aseguraros de que todo encaja como lo habéis planeado, porque una vez que empecéis a pegar, los arreglos son más difíciles y dejan marca. El borde que marcamos con la plancha es donde vamos a aplicar el pegamento, ya sea uno especial para textil, que no deja marcas, o, como yo, con pegamento termofusible, si se os da bien pegar a pistola. Porque las pistolas de silicona, por muy buenas que sean, tienden a gotear de vez en cuando. Usad la mínima cantidad posible sobre el borde y para sellarlos podéis usar cualquier utensilio plano o hacerlo con los dedos limpios y libres de pegamento. Al pegar la parte superior de la funda le dejé una torre de los mismos vasos de plástico como soporte debajo y según los iba acabando pasaba al próximo. Ahora solo queda incorporar la cadena de luces LED que, dependiendo de si son para interior a pilas o de exterior con cargador solar, suelen costar alrededor de 8 a 10 euros, con 10 bombillitas. Para pasar por los vasos hay que hacer un agujero lo suficientemente grande para que pasen las bombillas, pero no más. Una aguja caliente ayuda a abrir un agujero sin dañar el fondo del vaso. Luego podéis ir agrandándolo poco a poco con unas tijeras. Y en los extremos, aunque esto es opcional, podéis meter 2 bombillas en cada vaso, del que se deja colgar la cadeneta de farolillos flamencos. Sin el siguiente paso, que es opcional, os quedarían así, pero a mí con el cable al descubierto me resultaban un pelín sosos.
así que decidí adornarlos con pompones a juego, claro está. Para pegarlos a lo largo del cable, entre los farolillos, usé cinta adhesiva de doble cara porque es la mejor opción para los cables, ni es corrosiva ni tampoco los daña. Pegar la cinta a lo largo de cada tramo y 1 o 2 cintas de pompones por encima. Como los míos eran tirando pequeñines, una cinta sola quedaba algo pobre. Por eso puse 2 y los fui alternando para darles el mismo protagonismo a ambos colores. ¿Qué me decís? ¿Os animáis a hacerlos? Estoy segura de que uséis la tela que uséis, os van a quedar geniales. A mí me quedan aún 2 volantes y una falda entera para reciclar en futuros proyectos, porque aquí no se tira nada. Yo soy Chus, la chica mañosa, y si os ha gustado este proyecto, os espero en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto!